¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches según el horario en el que ustedes se conecten. El día de hoy quiero hablar con ustedes respecto a las preguntas en torno al ejercicio profesional y al trabajo. Estamos entrando en la parte más densa del curso y en esta parte más densa del curso vamos a encontrarnos con una serie de conceptos que son conceptos fuertes para analizar el desempeño profesional. Quiero llamar su atención en torno a tres palabras: bienes internos de la profesión, o tres frases: bienes internos de la profesión, sería la primera frase; la segunda, bienes externos de la profesión; y tercera, criterios éticos. Probablemente ustedes se pregunten, bueno, ¿qué es eso de bienes internos de la profesión? Toda profesión, por ser esto un ejercicio de una actividad social, tiene un sentido. Los bienes internos de la profesión son aquellos que nosotros vinculamos a la existencia de esta actividad o de esta profesión. Eh, Podríamos decirlo que los bienes internos son metas o fines que le dan sentido a la profesión y la legitiman de manera social o socialmente frente a las personas que le están buscando. De esta manera, por ejemplo, la profesión de la agricultura o el hecho de dedicarse a la actividad agrícola implica producir vegetales, pero no cualquier tipo de vegetales, sino vegetales sanos y nutritivos. El bien interno de la profesión de alguien que se dedica a la actividad agrícola tiene que ver con la producción de vegetales, pero que sean sanos y nutritivos, no vegetales que pudieran ser dañinos a la propia salud. Pongamos el ejemplo de la actividad ganadera. Quien se dedica a la actividad ganadera, pues probablemente lo puede hacer por muchas razones, pero en la actividad ganadera hay un bien interno que afecta a la sociedad o que le afecta positivamente, que es el producir carne apta para el consumo. Dicho de otra manera, si un ganadero se dedicara a producir carne no apta para el consumo, estaría infringiendo o estaría yendo en contra del bien interno de la profesión. Piensen ahora, por favor, en un médico. Un médico, independientemente de que pueda hacer mucho dinero con el ejercicio profesional, se dedica a la preservación de la salud y a la curación de la enfermedad. Así podríamos decir que el bien interno de la profesión de la profesión médica es preservar la salud o es curar de la enfermedad. Y así todas las actividades. Voy a poner un último ejemplo, el ejemplo de la actividad docente. Los profesores y las profesoras nos dedicamos a dar clase, pero dar clase no es el bien interno de la profesión, sino lo que se logra con dar clase. Lo que se logra con dar clase es un aprendizaje. Cuando este aprendizaje es un aprendizaje correcto y tiene sentido en función de los ciudadanos, de tener ciudadanos bien educados, entonces podríamos decir que la profesión del docente, de la profesora, está justamente cumpliendo su sentido social y está siendo legitimado por la misma comunidad. En síntesis, podríamos decir, si una profesión o una actividad profesional no proporciona adecuadamente el bien interno que le corresponde, nadie lo puede hacer en su lugar, de modo que la sociedad se vería perjudicada por la ausencia de este bien interno. En ese sentido, me parece que será muy importante invitarles a que no pierdan de vista cuál es el bien interno de su profesión. Sería muy importante que ustedes se fuesen preguntando, eh, después de revisar el material con el que ustedes encuentran su propia descripción profesional, se preguntaran, bueno, ¿y cuál es el bien interno de la profesión? ¿Cuál es el bien interno por ejemplo, de la profesión de la arquitectura? Es construir edificios, es construir espacios, darle una expresión estética al espacio modelado por los elementos constructivos, o no solamente eso, sino crear un espacio o formar el espacio para que sea habitable. ¿En qué consistiría entonces la habitabilidad? ¿De qué manera podría ser pensada?
Me parece que sería muy conveniente que ustedes fueran empezando a detectar cuáles son los bienes internos de la profesión, porque justamente de su detección ustedes podrán definir las normas morales por las que se quieren regir o por las que quieren ustedes empezar a tomar decisiones respecto a lo que se les presente, a las oportunidades laborales o a las oportunidades de búsqueda de presupuesto para el trabajo que ustedes van realizando. Entonces, no olvidar este primer concepto. Sería mi primera sugerencia. Toda profesión, por ser construida en un entorno social, tiene un bien interno que está en función de la misma sociedad. No puede ser de otra manera. Eso es lo que le legitima. Pasemos ahora al segundo concepto que les comentaba. El segundo concepto tiene que ver con los bienes externos de la profesión. Y seguramente ustedes se preguntarán, bueno, si el bien interno es aquello que viene en la esencia de la profesión, ¿qué es un bien externo? Un bien externo es todo aquello que una persona o institución obtiene con ocasión del servicio que le presta a la sociedad. Pero no son específicos los bienes externos de una actividad o de una profesión, sino que se pueden obtener del desempeño o en el desempeño de cualquiera de múltiples actividades sociales. Y quiero explicarme. Por ejemplo, el dinero, la fama, el prestigio, la estima, el reconocimiento, finalmente son bienes externos de la profesión, porque gracias al ejercicio de ella, uno obtiene un recurso económico. Gracias al ejercicio de la profesión, si el profesionista es muy bueno, empieza a ser reconocido en el entorno social y se le recomienda. El reconocimiento, la fama, el prestigio, el aprecio que se puede tener sobre uno constituye bienes externos de la profesión. Pero un, un profesionista de un área, por ejemplo, del diseño, puede obtener el mismo bien externo que un profesionista del área médica, un arquitecto, un ingeniero, un economista, porque el bien externo es más o menos común. Recuerden ustedes, los bienes externos van a ser el dinero, la fama, el prestigio, la estima social, el grado de poder o de influencia social con la opinión de uno. O una persona, por ejemplo, puede ingresar en la profesión de farmacéutico y ejercerla de modo correcto, produciendo el bien interno y que está ligado a su profesión. En este caso, colabora en la recuperación de la salud de los enfermos y al mismo tiempo obtiene por ese ejercicio profesional o por ese tipo de actividad, obtiene un beneficio económico que le va a servir para varias cosas. Por un lado, para vivir el momento presente. Vamos a ponerlo de esta manera. Los bienes externos de la profesión sirven para movernos en función del tiempo, para el presente, para el pasado y para el futuro. Y ustedes probablemente se pregunten, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo es que sucede? Bueno, el bien externo de la profesión, en este caso constituido por el ingreso económico, por el dinero, puede ayudar a vivir el presente. Ahí tienen el momento presente. Es decir, lo que ganamos, lo que recibimos, lo que percibimos nos puede ayudar a mantenernos, a pagar la vivienda, a tener condiciones de descanso, a tener alimentación, a tener vestido, a tener vehículos, medios de transporte, etcétera, lo que ustedes consideren que es necesario para su propia vida. Es decir, nos ayuda, el ingreso económico nos tendría que ayudar para que fuese justo a vivir el momento presente. Pero también nos tiene que ayudar a recuperar al menos parte de la inversión que se realizó para que nosotros fuésemos los profesionistas que somos. Es decir, el bien externo de la profesión, representado por el dinero, tiene que ayudarnos a recuperar los gastos que invertimos o el dinero que invertimos en nuestra propia formación. Probablemente no sea para nosotros, pero sí puede ser destinado a obras de carácter social
o puede ser destinado a manutención de nuestros padres, a apoyo de otras personas, como ustedes lo consideren. Pero también el bien externo de la profesión, en este caso constituido por el dinero, puede ayudarnos a planear el futuro y a visualizar qué vamos a hacer. Cuando esto sucede, nosotros tenemos claridad de que vamos ahorrando para el futuro, para la vejez, para la ancianidad, incluso para la preparación de nuestro propio funeral. Un ejercicio profesional que esté alineado con el bien interno de la profesión suele producir bienes externos que ayudan al profesionista a mantenerse en un nivel de vida decoroso. Eh, en ese sentido, es importante no perderlo de vista. Y ahora una serie de cuestiones que tienen que ver con este asunto. Les dije que el tercer punto eran los elementos éticos que están ahí presentes. Para muchos existe una vinculación entre bienes internos y externos en relación con la búsqueda del sentido de la vida. Con ello se suele ligar la ética de las profesiones con la vida cotidiana. Dicho de otra manera, cuando nosotros elegimos una profesión, de alguna manera vamos modelando nuestra propia personalidad en función de esta elección. Así, por ejemplo, piensen ustedes en profesionistas que se dedican al área del diseño. El área del diseño requiere de una enorme creatividad. Es difícil que para ejercer la creatividad uno pueda estar metido en moldes, en esquemas muy estructurados, y entonces el profesionista del diseño probablemente busque moverse en espacios mucho más abiertos, más flexibles, incluso con horarios que le permitan ejercer su profesión sin el horario rígido de una oficina. Esto va moldeando la personalidad, la decisión del diseñador, del ciudadano, de la persona, del sujeto humano que decide estudiar diseño, pasa por ser modelado por la propia profesión. Porque entonces se empleará de una manera distinta a como puede hacerlo, por ejemplo, un contador. El ejercicio de la profesión del contador requiere de un espacio, requiere de un tiempo específico, requiere de un conocimiento matemático preciso, de una serie de fórmulas. Es una tarea también titánica y compleja, pero muy diferente a la que ejerce el diseñador. Y entonces no podemos juzgar por los mismos criterios o con los mismos criterios el ejercicio profesional de uno o de otro. Así con las distintas profesiones. De manera tal que la construcción de criterios éticos pasan por la consideración de la elección profesional. Es decir, la elección profesional nos marca, nos define de alguna manera, no solo como profesionistas que le vamos a poner como elemento antecesor a nuestro nombre la palabra licenciado, sino que de alguna forma va permitiéndonos incorporar a nuestra propia vida, a nuestra habitud, a nuestra manera de relacionarnos, una serie de elementos. Y entonces ustedes pueden ver y distinguir a un abogado de un filósofo, seguramente aún por la apariencia externa. Es decir, no es solamente el elemento del bien externo de la profesión lo que nos modela, sino sobre todo la forma como ejercemos la búsqueda de los bienes internos de la profesión. Bueno, aquí tienen tres conceptos que me gustaría pudieran repensarlo en función de las lecturas que están señaladas para esta sesión de aprendizaje o esta situación de aprendizaje. Sigo a sus órdenes en mi correo electrónico navarro@iteso.mx.